antes que nada, gracias por acompañarnos, por seguir aquí. Yo sé que esto ha sido una jornada muy larga y esa es la desventaja de ser la última, ¿no? Pero bueno, la idea es que nos divirtamos, que bueno, frente a toda esta visión del pesimismo, ¿no?, que hay en torno al ecologismo, a la crisis internacional, a la falta de liderato en nuestro gobierno y a nivel internacional, pues hay un movimiento del cual yo soy parte, pues que estamos peleando para cambiar esa visión, para hacer un llamado hacia crear un nuevo paradigma cultural. Realmente estas ideas tan retrógradas a nivel científico que ahora ya se toman como verdades, pues son similares a ese periodo del famoso oscurantismo, en el que se pensaba que la Tierra era plana, cuando 1000 años antes los griegos habían llegado incluso a medir la circunferencia del Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría comentarles primero que nada que el propósito fundamental de esta conferencia, al convocarlos a ustedes y a la gente que nos ha estado acompañando, es sobre todo conjuntar a las fuerzas nacionalistas a un nivel científico, al nivel de los sectores profesionales, de la política y de la sociedad, que verdaderamente amen la verdad, pero que también estén comprometidos con la idea de generar un mejor futuro. Yo creo que eso es como una cosa muy, muy importante. Son tiempos oscuros en los que estamos viviendo una crisis como humanidad. Estamos dominados política y económicamente por un sistema imperial cuya intención es la reducción poblacional. Esa es la verdad. Y yo sí se los digo, no nada más para alimentar el pesimismo que cada uno de nosotros pueda tener en su corazón, sino porque en realidad la única manera de romper el pesimismo es entender claramente cómo es que funcionan los imperios, cómo funciona esta oligarquía, y si uno entiende muy bien la naturaleza del enemigo, tiene posibilidades reales de poder derrotarlo. Entonces, esto es claro, en Occidente hay un proceso de desintegración económica en marcha. Ellos capitularon ante este sistema financiero internacional. No es raro que todas estas pues, objetivos de estas políticas malthusianas ya sean una realidad. Por ejemplo, en España hay una inversión en la tasa entre la tasa de nacimientos y la tasa de muertes, y bueno, básicamente el plan consistió en la destrucción de las capacidades productivas de las naciones. Se han eliminado los derechos civiles que fueron pues, por años, ¿no? Se pelearon, hubo sangre derramada para pelear por esos derechos, y ahora simplemente eso está dejando de existir. Y también se ha derrotado una visión optimista respecto a lo que somos como seres humanos en esencia, ¿no? Lo que hemos expuesto aquí, lo que han expuesto mis antecesores, ilustra mucho ese proceso. La Agenda Verde, se tiene que decir, no es algo que nada más se difundió con un propósito político para argumentar que se tenían que llevar a cabo ciertas políticas, incluso en términos de infraestructura. No se ha mencionado antes, pero en nombre del ecologismo ahora se difunde pues toda una agenda verde que consiste en las famosas energías eólicas, solares, marimotrices, etcétera, que en realidad pues van a reducir la capacidad energética de las naciones, asociada también a la tasa de crecimiento de la población. Entonces, no nada más se diseñaron estas políticas para detener el desarrollo científico y tecnológico necesarios para elevar el estándar de vida de la población, sino para destruir nuestra moralidad, o sea, para eliminar esa responsabilidad que tenemos con los desvalidos del presente, pero también con las generaciones futuras. Y estos axiomas de los recursos limitados y la sobrepoblación son típicos tanto del libre comercio como de la agenda
agenda verde. O sea, hay un libro muy emblemático, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, que es el famoso libro de los límites al crecimiento del Club de Roma. Todo esto del ecologismo estaba perfectamente discutido en esas páginas. Y esta es la ideología moderna con la que hoy se acepta un plan deliberado de genocidio. No es nada más casualidad o producto de la corrupción o de la mala administración que se hayan cancelado las grandes obras de infraestructura que se vinieron haciendo hasta los 80s en México, sino que en realidad se canceló, no nada más en México, sino a nivel mundial, todo plan que combatiera el hambre y la pobreza. Esa es la verdad. Y bueno, también por otro lado está la parte moral, o sea, se reduce al ser humano a algo peor que una plaga, y el objetivo es ir hacia esos eventos que ocurrieron hace poco tiempo, en el siglo XIX, la famosa hambruna de Irlanda de 1847 mató a más de 2 millones de personas. Las hambrunas en la India mataron a 6 millones de personas en el siglo XIX. Y esto no fue producto de una mala administración del Imperio Británico, sino que era verdaderamente el objetivo, ¿no? Ahorita, de una manera similar, para que tengan una idea, en Estados Unidos, que es el tercer productor mundial de maíz, destina el 42% de todo lo que producen el maíz hacia los biocombustibles, que para que tengan una idea en proporción, esta comida es equivalente a la dieta diaria de 900 millones de personas que podrían estar comiendo perfectamente bajo los estándares mínimos de la ONU, y que de hecho es la cifra oficial de los hambrientos en el mundo, ¿no? Entonces, hay que darle la vuelta a esta crisis. Nada más les voy a leer una pequeña cita de un asesor de los tiempos de Lincoln, que eran las bases sobre las que se fundaron los Estados Unidos, y que decía más o menos así: el mundo tiene ante sí a dos sistemas. Uno busca el empobrecimiento, la ignorancia, la despoblación y la barbarie. El otro busca el incremento de la riqueza, de la seguridad, de la inteligencia, de la unificación, de la acción y de la civilización. Uno procura la guerra universal, el otro procura la paz universal. Uno es el sistema británico, el otro es el sistema americano, creado con el propósito de elevar e igualar al mismo tiempo la condición de vida del hombre en todo el mundo. Entonces, eso es básicamente la tradición que representa nuestro fundador Lyndon LaRouche, quien pronosticó el derrumbe del actual sistema financiero y quien declaró que el primer paso para reorganizar la economía pues era adoptar cosas como las que hizo Roosevelt, ¿no? En primer lugar, hacer una reorganización del sistema financiero. Hay una ley por la que estamos peleando actualmente en los Estados Unidos, que fue la ley con la que Roosevelt sacó el sistema imperial de la economía norteamericana, que fue la ley Glass-Steagall, para separar la banca comercial de la banca de inversiones. Y una vez que logremos hacer eso, y hay posibilidades para hacerlo porque el sistema está en bancarrota, los bancos están quebrando, una vez que demos ese paso, lo siguiente es reactivar un sistema de crédito. Esa historia la conoce Estados Unidos, esa historia del sistema de crédito también la conoció Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción económica prácticamente, que consistiría en un banco nacional, en la creación de un banco nacional que sirva a un propósito único de poder reconstruir la economía. A estas alturas no necesitamos reformas económicas, verdaderamente lo que necesitamos es un nuevo sistema económico que aumente la densidad de flujo energético,
para forjar el progreso. O sea, aumentar la densidad de flujo energético es aumentar las posibilidades de que podamos crear, de que podamos producir comida, de que podamos producir energía, de que podamos producir agua a gran escala y todo lo que requerimos para el presente, pero también para las generaciones futuras, y realizar cosas que en este momento no podemos hacer. Hace rato por ahí alguien decía, bueno, pero ¿a quién le vamos a licitar estos proyectos en caso de que los lleguemos a realizar? Ni siquiera existe esa industria. O sea, las posibilidades de que podamos hacer este tipo de infraestructura, pues van a darnos las condiciones para crear algo que en este momento no tenemos. Toda esta idea de la densidad del flujo energético se reduce al crecimiento de la población, a elevar la esperanza de vida y todo lo que esté relacionado también a las fuentes energéticas que necesitamos para superar esta crisis, como lo hemos hecho históricamente. Históricamente el ser humano siempre ha dado saltos, ¿no? Por muchos miles de años dependimos de la madera, podíamos tener cierto estándar de vida, cierto nivel de esperanza de vida, cierta calidad de vida, pero cuando dimos un salto al carbón y luego al coque y luego al petróleo y sucesivamente, hemos también cambiado esa cualidad de cuántos y de qué manera queremos vivir. Por eso es tan importante. A mí me gustaría empezar con una cita de la segunda. Ajá. Es una cita de uno de los científicos que nosotros hemos estudiado para plantear realmente que esta visión distinta de la oligarquía del ser humano, que es algo que nos trae Vladimir Vernadsky, un biogeoquímico que vivió en los tiempos de principios del siglo XX, y que decía esto: el hombre se distingue profundamente de los demás organismos por su actividad sobre el medio ambiente. Esta distinción, que era muy grande desde el comienzo, se ha hecho inmensa con el pasar del tiempo. La razón lo cambia todo. A través de ella, el hombre utiliza el material del medio ambiente, viviente o inanimado, no solo para desarrollar su cuerpo, sino también para la vida social. Y este uso ha llegado a ser una gran fuerza geológica. El pensamiento, con su existencia, introduce en los mecanismos de la corteza un proceso poderoso que no tiene analogía alguna antes de la llegada del hombre. Es básicamente lo que decía el ingeniero Frías: sí podemos restablecer las capacidades productivas, pero pues algo fundamental para restablecer las capacidades productivas también es activar la creatividad humana. Este elemento es muy importante porque es lo que nos distingue del resto de las especies, para bien o para mal. Entonces, si quieres dar paso a la siguiente. Entonces, la idea de hacer un verdadero plan de recuperación económica tiene muchas implicaciones filosóficas, sociales, económicas, y sobre todo de cómo es que nos concebimos como seres humanos. Esta idea de aumentar la densidad de flujo energético. Hay problemas muy fuertes que tenemos que resolver en México. Tenemos oficialmente ya para este año un nivel de 60% de dependencia alimentaria, y esta idea, estamos importando el 80% del arroz que comemos, estamos importando el 42% del trigo que consumimos, y ya para estas alturas el 30% del maíz, ¿no?, que es parte de la dieta básica de los mexicanos.
8% de desplome en disponibilidad de agua. En los 50 per cápita consumíamos 18,000 metros cúbicos per cápita, ahora son solamente 3,500 metros cúbicos anuales. Ajá. Y bueno, cada vez dependemos más de la extracción de los pozos, de esta agua subterránea. Hay lugares que tenemos hasta el 80% y todos los años nos lamentamos por las inundaciones, por los huracanes, etc., ¿no? Entonces, pareciera que más que ofensores de la naturaleza somos víctimas de la naturaleza y de los recursos, ¿no? Entonces, lo interesante del ser humano es que aunque los recursos no tienen voluntad, los recursos entre comillas, pero nosotros sí, y pues hay que estudiar un poquito qué es lo que... La Alianza Norteamericana de Agua y Energía es un proyecto sumamente ambicioso, que da para mucho. Estamos hablando de una redistribución del agua de toda Norteamérica, entre México, Canadá, Estados Unidos. Es un proyecto para utilizar un 20% de los descubrimientos del Ártico que llegan a zonas de cuencas entre Canadá y Estados Unidos, para llevarlas al gran desierto americano. Esta gráfica nada más representa, pues como muy brevemente, cuáles son las concentraciones de agua en toda la parte de Norteamérica. Con Norteamérica me incluyo, yo soy norteamericana, porque luego lo asocio, ¿no?, con Estados Unidos nada más. Entonces, esta es más o menos la distribución. Las partes más azules, más moradas, son donde hay mayores concentraciones, y las partes más amarillas es donde menos tenemos agua. Blanca, ¿quieres poner el palito? Porque como no sé, es que aquí sí se ven los colores. La bolita mágica. Pero ahí no, pues a lo mejor puedes decir dónde están los morados, estos planos, para que se den una idea. Eso es el continente americano. Si no cambia el contraste, aumenta el contraste, o disminuye el contraste, se va a empezar a ver cosas. No sé dónde se haga eso, la verdad. En el proyecto. No, pero en las... También baño contraste. A ver, imagen, ajustar, sistema de color, a ver, debe ser ahí, ¿no? De ese contraste, de ese. A ver, arriba. No, arriba, no, está el signo de más. El signo de más. Modo de imagen. Ajustar imagen. Ahí está el contraste, ¿verdad? Y observa la imagen. No pasa nada. Eso, Chihuahua. No, un aplauso. Necesitamos de ese tipo de biólogos. Ahí, Es un biólogo que en su computadora. Con ganas colores, pierdes uso, pero ya no hay tanto sol. Puede quitar el frío. Te debe ir eso con esta. ¿Pero sí se ve mejor? Sí. Entonces, bueno, eso es, si quieren, ahorita vamos a lo que más me interesa, a las siguientes.
a 1 litro, ¿no? Para que tengan una idea. La siguiente. 40 veces más agua hay en esta región. Hay más, 40 veces más agua que en el sur y toda esa zona, ¿no? Hasta la parte del desierto americano. En México tenemos un asunto similar. Realmente México no tiene tanta agua, o sea, si nos comparamos a nivel mundial, hay zonas sumamente impresionantes. Estados Unidos, por supuesto, tiene muchísima más agua, y quiere decir las zonas como el Amazonas y toda esa zona regional del Ecuador. Pero bueno, aquí tenemos algo un poquito más inverso, ¿no? En la parte del sur tenemos las cuencas con las mayores disponibilidades de agua, 316,000 millones de metros cúbicos. Incluso si se fijan, es menos agua de la que tiene el sur de los Estados Unidos, aunque sí está más concentrada si lo manejamos por área. Esto es muy importante, ¿no? Cuánta agua circula también por área. Y tenemos, en el caso del norte, las cuencas más importantes, bueno, más hacia el lado del norte, tenemos 33,3 millones de metros cúbicos, ¿no? Aquí hay una discrepancia de 10 veces más agua que acá, ¿no? Esa es más o menos la proporción. Hace rato el ingeniero Frías nos hablaba del Pino. Es una zona muy importante porque la cuenca Lerma-Santiago Pacífico es la segunda más importante a nivel hidrológico, a nivel nacional. Nada más para que tengan una idea, tiene 34,500 millones de metros cúbicos en escurrimientos. Y pues estaríamos aprovechando estas derivaciones porque lo interesante es que no es agua que se quede dentro del territorio, sino que es agua que va al mar en su mayor parte. O sea, la mayor parte de afluentes del río San Pedro, que es uno de los que estaríamos derivando, va al mar, y esa agua se echa a perder porque se vuelve salobre. O sea, agua dulce se vuelve salada y entra a un ciclo muchísimo más tardío y menos participativo del medio que si esa agua se quedara dentro del territorio. En el caso de los Estados Unidos, si quieres otra vez regresarte, tenemos el problema de que esta agua se entra, de toda la zona mundial de zonas hidrológicas, es una de las zonas menos productivas en agua, porque a pesar de que tiene muchísima agua en esta zona, las zonas montañosas elevan los niveles de evaporación y de humedad y el agua no entra. Entonces, nuevamente regresa al mar de una manera muy rápida. Si quieres seguir. Para que tengan una idea de lo que les acabo de decir, por un sistema satelital se puede captar la actividad fotosintética para determinar cuánta biomasa, cuánta actividad vegetal hay en toda esta zona de Norteamérica. Las zonas más moradas representan los lugares donde hay mayor actividad fotosintética. Por ejemplo, en el caso del sureste de México tenemos estas condiciones, un poquito acá, ¿no? Por el lado de Florida, pero, ¿qué creen? Estas son las zonas donde menos actividad vegetal, menos biomasa hay concentrada por área, ¿no? A pesar de que tienen las mayores cantidades de agua. Entonces, agua no es meramente sinónimo de actividad viva, ¿no? De hecho, estas zonas son tundras, ¿no? Tremendas. Y pues más o menos un asunto similar tenemos en las zonas desérticas de México, ¿no? Aunque hay agua, no hay plantas, igual que en el desierto. Desiertos fríos, ¿no? Estos son desiertos fríos y estos son desiertos cálidos. El norte, ¿no? Pero finalmente son desiertos. ¿Vale? Lo más rojo de todo hasta arriba, ¿no? Sí, que son las zonas de clima, ¿no? Exactamente, entonces, claro, están las mayores concentraciones de agua, pero el agua no es muy productiva, no participa mucho en el medio. Entonces, aquí incluso vamos a redefinir
México, uno de los, digamos, de los alimentos para las lluvias es lo que se conoce como la evapotranspiración de las plantas. No en todas las zonas a nivel internacional tienen, bueno, digamos que las lluvias se alimentan de esta evapotranspiración. En el caso de México sí es un factor muy importante porque el 78% de las precipitaciones que llegan a nuestro territorio sí vienen de esta condición de la evapotranspiración. Hay zonas en las que se depende menos, ¿no? Creo que el promedio para el continente americano es del 42%, pero en nuestro caso es muy alto, entonces es muy estratégico aumentar la cantidad de biomasa dentro del territorio nacional. Y pues estas son las concentraciones, igual, ¿no? Donde lo más morado es donde hay mayor actividad, lo más clarito es donde hay menos, ¿no? Hay lugares como China, donde ellos, por ejemplo, tienen un nivel alto de dependencia para sus lluvias del 78% de la evapotranspiración, pero esto se vino alimentando cuando en la India activaron un programa agrícola tecnificado. Entonces, mucha de esta evapotranspiración viene del sistema agrícola de la India, que le llega a China, ¿no? Entonces, para ellos sería catastrófico que la India se quedara sin producción agrícola, ¿no? En términos de lluvia. La siguiente. Bueno, esta visión que ahora parece tan difícil que se pueda llevar a cabo no nada más en México, sino en cualquier parte del mundo, es algo que no existía en la época de los 60s. Este proyecto que les estoy presentando, que voy a describir con un poco más de detalle, fue algo que estaba impulsando políticamente el expresidente norteamericano John F. Kennedy, que decía esto, ¿no? Debemos mantener un programa agresivo para utilizar nuestros recursos hídricos al máximo. Cada gota de agua que va al mar, sin ser utilizada para la energía o usada para el cultivo o puesta a disposición sobre bases más amplias posibles, es una pérdida. Y espero que vamos a hacer todo lo que podamos para asegurarnos que nada vaya al océano sin uso y desperdicio. Este es el Nahuatl. La idea es hacer todas estas derivaciones que se ven en azul hacia el este de los Estados Unidos, hacia el occidente y desembocar en la parte del gran desierto americano, que son los estados fronterizos entre México y los Estados Unidos. Todos los estados fronterizos de México. La idea es aprovechar las cuencas del Mackenzie, es uno de los ríos más caudalosos. El Yukon, que está en la parte de Alaska, esto es Canadá, esto es Alaska, y hacer toda una serie de conexiones de ríos sumamente caudalosos que están alrededor de la zona para hacer una colecta de 150 millones de pies de acre. Son las medidas de Estados Unidos que más o menos en equivalencia en agua estamos hablando de más de 200,000 millones de metros cúbicos anuales, ¿no? Para hacer toda esta redistribución del agua y poder tener, pues sobre todo, estabilidad y seguridad de los recursos. La siguiente. Estos serían los, no
inclinado el mapa. Está un poquito inclinado, si no son los afluentes. Sí. O sea, todo lo azul son los afluentes, no está marcada la línea. La línea fronteriza está en la parte de abajo, la línea fronteriza. Ah, ok, sí. Esa es la línea fronteriza. Sí, pero no lo azul, ¿no? Ah, no. En la parte de abajo está la línea fronteriza. Acá está la línea Río Grande. del Canadá. Ah, es que no veía la línea en la que Río Grande entra ahí a la frontera, ¿verdad? Sí. Está la flecha. Aquí, ¿no? Ahí está la flecha, el Río Grande entra abajo. Es que es lo que no ubicaba, lo veía en vertical y siempre lo vemos. Sí, exactamente. Como en horizontal. Aquí es donde ya es No, doble. no, es que la, Bueno, es el indicativo, ¿no? De sí, cómo la línea horizontal los es la... afluentes, pero lo que es la obra, Estados, son las sí, derivaciones sí, de las líneas. Son las líneas fuertes. Bueno, pues, Con esto estaríamos ampliando la capacidad productiva de México, de toda esta zona. Tenemos problemas políticos, ¿no? Tenemos peleas por el agua en la zona del norte del país. Estados Unidos nos tiene que dar muchísima agua, ¿no? Nos tiene que dar 2 veces de lo que nosotros le tenemos que dar mediante el tratado de agua que nunca la cubrimos, ¿no? Y además nosotros nos quejamos porque también el agua, el problema de los ríos de occidente en los Estados Unidos es que son muy pesados, son muy salones. Entonces, tampoco es que nos quieran hacer la maldad, ¿no? Sino que son aguas con mucha carga mineral y eso también pues merma la calidad para el consumo humano, ¿no? Entonces, ahorita vamos a abordar un poco eso porque por supuesto que estaríamos solucionándolo. El hecho de traer aguas del Ártico estaría cambiando la composición química del agua, pero también vamos a reforzar estos proyectos con un programa agresivo, así como decía Kennedy, de desarrollo nuclear para desalar el agua. No nada más el agua de estos ríos que de manera natural ya cuentan con estas composiciones químicas, sino también los sistemas de aguas residuales para tratamiento, ¿no? Para tratamiento y también para producción de fertilizantes. Entonces, con esto estaríamos aumentando. México ahorita tiene un 30% de agricultura tecnificada por sistema de riego, más o menos son 6.5 millones de hectáreas. Con el Nahuapa Plino estaríamos aumentando esta capacidad a 9 millones de hectáreas. Bueno, en una primera visión. Esto azul en realidad, ya si lo quieren revisar con más detalle, yo les puedo pasar la bibliografía, son los estimados de la activación de zonas agrícolas que haríamos por cada estado fronterizo. Estas partes son las de los canales, las derivaciones de agua, etc. No se ven muy bien, entonces, bueno, no es tan necesario, yo les puedo mandar la bibliografía para que tengan mejor los mapas. Si quieres pasar a la siguiente. ¿El documento que traemos ahí no trae estas también? No. Lo que les decía es que las potencialidades del Nahuapa se pueden incrementar. Esta visión de que ya no existe es algo que pues lo podemos revivir. Esto era lo que decía John F. Kennedy por esos tiempos en los que pues, había el plan de estos programas hidráulicos. Decía, bueno, y en segundo lugar, hay que acelerar el desarrollo de la energía atómica de bajo costo. Pienso que debemos liderar al mundo en esto y para el final de este siglo va a ser una tremenda fuente. Nuestros expertos estiman que la mitad de toda la energía eléctrica generada en los Estados Unidos provendrá de fuentes nucleares. Entonces, pues esta era la visión del futuro. La idea de incorporar este elemento es que cuando estamos hablando de obras como el Nahuapa o como el Plino, no estamos planteando meramente obras hidráulicas, sino verdaderas plataformas económicas que van a desembocar en un montón de áreas que ahorita pues tenemos
empezar a resolver este tipo de problemas, ¿no? Ponerlos en las costas, tanto para desalinizar agua a grandes volúmenes. Hubo reactores experimentales que podían desalinizar agua de 600 millones de galones por día, más o menos cerca de 2.200 millones de litros al día, y esos eran los primeros experimentos, pero que también podían tratar el agua para las cuestiones de salinidad, y que también incluso con cierta reconversión podían hacer se podían incluso producir fertilizantes a gran escala. Entonces, este es como un mapa, son más o menos 42 centros nucleares que estarían reforzando esto, y también porque hay una alta demanda de bombeo para una obra hidráulica que estaría atravesando zonas tremendamente montañosas. Por ejemplo, estamos hablando de sistemas de bombeo de hasta 1500 metros, que en el proyecto original pues iban a ser movidos por energía hidráulica, la propia energía del sistema, pero al incorporar el factor nuclear estaríamos liberando el 42% de esas pérdidas naturales del sistema, para que esa agua más bien se incorporara a todo el proyecto Nahuapa, y pues aumentar esas capacidades con la energía nuclear, no nada más para el bombeo, sino para estas otras áreas que les estoy mencionando. Si quieres pasar a la siguiente. México igual tiene cierta degradación química de suelos, ¿no? Hay zonas de salinización, que son esta parte donde hay fuerte actividad agrícola o agroindustrial, la propia contaminación, ya sea química o natural, y la disminución de fertilidad en ciertas zonas. Entonces, con estos sistemas nucleares podríamos estar resolviendo ese tipo de elementos y separando los minerales. Con una idea de fusión nuclear, hay un programa que se llama Antorcha de Plasma, en donde los cálculos de los investigadores es que, para que tengan una idea, si esta antorcha de plasma, que son sistemas que manejan altas temperaturas, pudiera lograr desarrollarse a nivel industrial, para que tengan una idea, una milla cúbica de basura entrada en ese tipo de proceso estaría teniendo como producto 200 veces la producción anual de aluminio en los Estados Unidos. Entonces, estas capacidades son algo que incluso tiraría por la ventana todos estos argumentos de que los recursos son limitados. Con este tipo de tecnologías no habría límites. Si quieres pasar a la siguiente. Lo que les decía, con un sistema nuclear integrado en Nahuapa, podemos irrigar, podemos hacer tratamiento de agua de las famosas aguas residuales. Estos son los países en el mundo que estamos enfrentando este tipo de problemas. En México, zonas donde hay mucha de esta actividad es la parte norte, ¿no? Chihuahua, y una de las principales es el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Aquí está el mapeo a nivel nacional de tipo de agricultura de la que dependemos, ¿no? De aguas residuales, en cantidades, cuántas hectáreas se están regando con aguas residuales. ¿Qué especificidad tiene el agua residual? Pues son aguas que tienen, bueno, que son aguas sucias, por así decirlo, pero que se usan porque sí tienen cierta carga mineralógica
están haciendo en este momento en Acatlán. Sí, con el sistema del túnel emisor oriente. Están usando esas aguas para... Todo el drenaje de la Ciudad de México se va para Acatlán. Y eso lo van a usar para irrigar. Campos agrícolas. ¿Sí? Entonces, pues en realidad a mí sí me gustaría que hubiera más diálogo. Yo, porque bueno, de entrada la idea es plantearles el concepto. Quisiera terminar con esta frase. Es que está muy pixeleado. Entonces quisiera terminar con esta frase de John F. Kennedy, que decía lo siguiente: estas son las cosas que debemos hacer y mucho más. Esta gran riqueza de nuestro país es larga, tiene una agenda interminable, pero siempre ha tenido ese programa en tiempos creativos, y este es un momento creativo en nuestro país y en todo el mundo. Todos los hombres y mujeres capacitados y educados que estén en nuestro país otra vez, que están construyendo un mejor nivel de vida para nuestra gente, este es un momento en el que queremos animar a la liberación de la energía humana, que es la más extraordinaria de todas. El hombre sigue siendo el dueño de su propio destino, y yo creo que el poder de la ciencia y de la responsabilidad de la ciencia ofrece a la humanidad una nueva oportunidad, no solo para el crecimiento intelectual, sino para la disciplina moral, no solo para la adquisición de conocimientos, sino para el fortalecimiento de nuestra valentía y de nuestra voluntad.